Una vez más queremos darte la bienvenida al panel de respuestas. Hemos estado tratando durante varias semanas el tema religiones, sectas y doctrinas. Ha sido un tema bien profundo, un tema que absolutamente estamos seguros ha llegado a lo más profundo de su corazón. Y gracias por atender a la cita semanal del panel de respuestas. Queremos darte la bienvenida, queremos darle gracias al Señor por esta oportunidad, porque una vez más Él nos permite afianzarnos en su palabra, conocer cada día más a través de la palabra cuáles son sus pensamientos. Quiero que te mantengas bien expectante para que hoy sea un día de bendición para tu propia vida. Queremos en esta oportunidad de una vez más darle la bienvenida a nuestros panelistas, personas que hoy han sido escogidas por el Señor para bendecir nuestras vidas. En primer lugar queremos presentar y darle la bienvenida al pastor Fernando García. Él es el decano del Seminario Mayor Internacional, un hombre de conocimiento, un hombre de doctrina, un hombre que se ha dedicado a profundizar en las Escrituras y sobre todo a enseñarlas. Le damos la bienvenida a este lugar y le agradecemos al Señor, por supuesto, por su presencia en medio nuestro. También está con nosotros el ingeniero Julio Barceló, ministro del Evangelio de Jesucristo. Él ha decidido conocer y profundizar también en la palabra del Señor. Y bueno, cada opinión, cada palabra de sus labios nos ha bendecido. Por eso le damos gracias al Señor por su presencia en este lugar. Y también está con nosotros el coanfitrión de este programa, el pastor Fabio Tejada. Bienvenido una vez más a cada uno de ustedes. Le damos las gracias y a todos ustedes en casas queremos bendecirles, queremos decirles de todo nuestro corazón que nuestro propósito y el programa del panel de respuestas y sobre todo en esta serie que estamos absolutamente seguros es un tema supremamente neurálgico, un tema que toca la fibra de nuestro corazón. Queremos que puedan sentir exactamente el motivo por el cual estamos profundizando en temas como este. Queremos que cada uno de ustedes a través de la palabra de Dios pueda ser afianzado. Es el conocimiento de Jesucristo, es la palabra del Señor la que hoy nos va a ilustrar. Queremos iniciar este tema con una pregunta que nos va a permitir hablar de la Mariología. Durante mucho tiempo y desde los albores casi que de la religión tradicional se comenzó a enseñar acerca de esto. Poco a poco los dogmas de este tema han ido afianzándose y uniéndose a la doctrina tradicional y desde luego eso ha llegado a perfeccionar esta doctrina, tanto que algunas personas de otras latitudes, por ejemplo en Medio Oriente, piensan que el cristianismo de Occidente es un cristianismo que no adora a un Dios en 3 personas, sino a un Dios en 4 personas. Es por eso que nosotros hoy queremos hablar de este tema, el tema de la Mariología. Y quiero que vayamos a la primera pregunta que nos va a motivar para profundizar en este tema. Veamos esa primera pregunta. ¿Es María mediadora entre Dios y los hombres? Durante mucho tiempo esto es algo que se ha enseñado. Se ha dicho indudablemente que María es eso, mediadora entre Dios y los hombres. Pero quiero que vayamos a la palabra de Dios, que vayamos al fundamento de nuestra fe. Primera a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Si usted tiene una Biblia en este momento, le invitamos para que usted vaya, la busque, tome atenta nota de cada cita que en este lugar estaremos dando para que usted pueda corroborar a la luz de la palabra de Dios qué es lo que ella enseña. Primera Timoteo 2:5 dice literalmente, porque tenemos un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En el programa pasado, la semana pasada, estuvimos compartiendo específicamente lo que significa ser un mediador, lo que indica ser un intercesor, y pudimos hablar en cuanto a esto. Y quiero que en esta oportunidad el grupo de panelistas que nos acompañan puedan hablar de este tema, que podamos entregarle a nuestros televidentes una palabra absolutamente basada en la Escritura, que podamos nosotros indudablemente entregar esto que va a servir de bendición para cada uno de ellos. Entonces, ¿es María la mediadora entre Dios y los hombres? Bueno, ya hemos dicho a saciedad que el carácter de mediador, las Escrituras, más específicamente las Escrituras del Nuevo Testamento, se lo atribuye al Señor Jesucristo de una manera contundente, inequívoca y completa. De modo que puntualmente podemos decir, no es mediadora, no puede ser mediadora. Ahora, la razón, ¿por qué? Hemos dicho que para las condiciones para ser mediador o para ser una mediadora en el caso de María, era de que esta persona sirviera como garante del pacto, del nuevo pacto.
Garante significa una persona que tiene los medios de pago para poder efectuar la transacción. Debe ser una persona relacionada con el que va a representar. De igual manera debe ser de una naturaleza divina. Las escrituras nos hablan de que el Mesites es de carácter divino. Jesucristo hombre, el nombre Jesucristo indica su divinidad. Y el nombre o la puntualidad que el apóstol hace allí con respecto a hombre está hablándonos de su perfecta humanidad. Así que Jesucristo es perfectamente Dios, perfectamente hombre. Él tiene la sustancia misma de Dios, pero también tiene nuestra semejanza humana. El Señor Jesucristo por eso se constituye en el único garante del nuevo pacto. Para poder ser el Mesites, él tenía que ser tenía que tener los suficientes recursos para hacerlo. Efectivamente, la redención se basó en el acto de derramar sangre, vida por vida, como dice la Escritura. Y el sacrificio de Cristo, el sacrificio humano de Cristo, se constituye en el mejor pago para el rescate, efectuar la redención o rescate de nuestras almas. La pregunta para usted sería, y para el oyente, el televidente que nos hace la pregunta, es si María efectuó en algún momento la obra de redención, si María fue a la cruz del Calvario, si María ofició como mediadora efectivamente en el sentido de ser el sacrificio y ser el sacerdote, si María fue la que subió al cielo para ofrecer el sacrificio perfecto, si la justicia de María era suficientemente propicia ante la justicia de Dios para poder ser una corredentora o participar de igual manera como mediadora entre los hombres y Dios. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, nosotros nos encontramos definitivamente con el hecho de que no es María la que hace la obra, es el Señor Jesucristo, es su Hijo, es el Hijo y no la madre la que se constituye en el verdadero Mesites por las características, las condiciones y la obra que realiza en la cruz del Calvario. La idea de que María es mediadora surge de una doctrina conciliar. La historia de la Iglesia nos registra por lo menos unos 7 concilios ecuménicos, concilios en donde los obispos cristianos se reunían para dogmatizar, para preservar la sana doctrina, la ortodoxia cristiana. Respecto a María, fue en el concilio de Éfeso, en el año 431, la ocasión en la que se dijo que María es no solamente mediadora, sino que era la madre de Dios. Concilio de Éfeso, año 431. Allí se constituye esta declaración en el primer dogma mariano. El primer dogma mariano nace allí, año 431, en el concilio de Éfeso. Es allí entonces donde se le comienza a llamar a María Madre de Dios, corredentora, Madre del cielo. Pero lo primero que se dijo es que ella era la Madre del Señor. Y así reza en el concilio de Nicea, y que lo ratificó después el concilio de Constantinopla, María Madre de Dios. Pero el hecho de que un grupo de obispos se hayan reunido y hayan tratado de defender o de elevar a María a la calidad de Madre de Dios y por ende a mediadora, no constituye eso la fuerza doctrinal, la fuerza escritural para nosotros aceptar esto como una verdadera doctrina de las Escrituras. Nosotros no podemos pensar de que, aunque sean eruditos los que hayan dicho esto, aunque sean los padres de la Iglesia, como se le ha denominado a esta generación de personajes en la historia del cristianismo, nosotros no podemos permitir, porque nuevamente reitero, no me cansaré de decir, la Biblia dice, y eso debe ser contundente para usted. Solo fe, sola escritura. Ese es el lema de la Iglesia Cristiana Evangélica. Nuestra regla de conducta y de doctrina y de fe no se basa en los concilios humanos, en los concilios de los obispos cristianos, sino en la autoridad de las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros estamos haciendo referencia a la Mariología, nosotros tenemos que entender exactamente lo que esto significa. Es exactamente lo que se ha enseñado con respecto a ella. Cuando uno ve las Escrituras, cuando uno ve la Biblia,
uno se da cuenta que son muy pocos los pasajes, por lo menos en el Nuevo Testamento son muy pocos los pasajes que hacen referencia a María. Sin embargo, en cuanto a la mariología, que es específicamente el culto a María, se ha enseñado mucho, se ha dicho mucho. Dentro de las cosas que se han determinado, es específicamente eso, que ella es mediadora. Quiero leer específicamente el catecismo. Lo leo del catecismo porque la Biblia nunca registraría algo semejante. Lo leo de aquí para que aquí, a la luz de la palabra, lo podamos analizar. Dice: por su total adhesión a la voluntad del Padre, a la obra redentora de su Hijo, a toda moción del Espíritu Santo, la Virgen María es para la Iglesia el modelo de la fe y de la caridad. Por eso es miembro muy eminente y del todo singular de la Iglesia. Incluso constituye la figura de la Iglesia. Pero su papel con relación a la Iglesia y a la humanidad va aún más lejos. Colaboró de manera totalmente singular a la obra del Salvador por su fe, esperanza y ardiente amor para restablecer la vida sobrenatural de los hombres. Por esta razón es nuestra madre en el orden de la gracia. Y más adelante dice: esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia, desde el consentimiento que dio fielmente en la anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz, hasta la realización plena y definitiva de todos los escogidos. Escuche, está hablando de María como todo la corredentora en todo el proceso de salvación. Dice: en efecto, con su asunción a los cielos, no abandonó su misión salvadora. Escuche esto: con su ascensión a los cielos, no abandonó su misión salvadora. Es decir, a María se le da una connotación de salvadora, pero no solo eso, dice además, sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión, lo que ya hemos denominado en el programa pasado, no solo de el concepto de salvadora, sino de intercesora, que es absolutamente potestativo del Señor Jesucristo, sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. Por esto la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada. Cuando nosotros hablamos de abogado, dice primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, estas cosas os es escrito para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado, escuche esto, dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. De tal manera que allí el apóstol Juan no hace ningún tipo de mención a María, dice abogado, no dice abogada, dice abogado. Y sin embargo, el título que ostenta María es de abogada. Más bien, y se le añade también el título de auxiliadora, socorro y mediadora. Eso está en la página 257, numerales 967, 68, 69 del Catecismo de la Iglesia Tradicional. Escuche esto. Mire lo que hemos denominado y lo que hemos hablado en este día. Se le da el título de salvadora, corredentora, y aún se le da el título de mediadora. De tal manera que esto se ha hecho atentando contra las Sagradas Escrituras. Porque si lo leemos, primera de Timoteo 2:5, dice, 2:15, dice: porque tenemos un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Qué podemos añadir al respecto? Mire, Pastor Helio, hay 3 nombres que se le dan a María que son usurpados porque esos nombres solamente los tiene Cristo Jesús. Primero, mediadora. Ya leímos que en 1 Timoteo 2:5 el único mediador es Jesucristo. También se le da de salvadora. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, Jesucristo. O sea que el único salvador es Cristo Jesús. El único mediador es Cristo Jesús. Y el otro título que le dan es abogada, que el apóstol Juan, en su primera carta, el capítulo 1, ya habla de que el único abogado que tenemos nosotros en el cielo es Jesucristo, el que está intercediendo por nosotros. Son 3 títulos que le están quitando a Cristo Jesús y se le está entregando a María. Ahora, en cuanto a la mediación de María, se dice: no, es que la mediación de María está corroborada en la boda de Caná. Yo te hago una pregunta. Cuando nosotros tenemos una necesidad, ¿a quién vamos? Vamos a Dios, oramos a Dios y Dios nos responde. La Biblia dice en el libro de Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Jesucristo dijo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo te lo daré. Entonces, cualquier persona, cualquier creyente que va delante de Dios recibe respuesta. Entonces podríamos decir que Marta
también es mediadora porque ella le pidió a Jesús que levantara a su hermano de los muertos. Entonces, María en ninguna parte de la Escritura se narra su mediación. Tampoco se habla en la Escritura de que María es salvadora, porque como hemos dicho, para que fuera salvadora o mediadora, ella tenía que pagar un precio. O sea, su vida tenía que ser sacrificada en la cruz del Calvario y derramar su sangre, porque la palabra de Dios enseña que para poder remisión de pecado había que haber derramamiento de sangre. María no lo hizo, el único que derramó sangre en la cruz del Calvario fue Jesús. Entonces Él es el mediador, Él es el salvador y aún Él es el abogado. Son títulos que le corresponden en la Escritura al Señor. En el catecismo de la iglesia tradicional a María. La pregunta es, ¿a qué le creo yo? ¿A la Escritura, a la palabra de Dios, o le creo a un catecismo hecho por los hombres? ¿A la Escritura que fue inspirada por el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, o a algo que fue estipulado por hombres, sacado por hombres y que no corresponde a una realidad? Ahora, el pastor Fernando hace una referencia a algo para hacer la mediación y dicen que María era la madre de Dios. Pero el credo de Atanasio, que lo creemos todos, protestantes, ortodoxos, católicos, dice así: Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, Dios de la sustancia de su padre y hombre de la sustancia de su madre. O sea, nota que María no es la madre de la naturaleza divina, María es la madre de la naturaleza humana de Jesús, porque María, Cristo Jesús, es antes de María. Entonces, es imposible que Dios tenga madre, porque si Dios tuviera madre, no existiría. Entonces, tendría abuela y todo. Y no, la Escritura no narra eso, sino que María, según el credo de Atanasio, y según lo que narra la Escritura, es madre de la naturaleza humana, es madre de Jesús, no del Cristo. Yo quisiera explicar la lógica con la que trabajó el concilio de Éfeso en el año 431, que es quien declara esta aberrante teología. Ellos dijeron lo siguiente: Jesús es una persona divina, porque se estaba atacando la deidad de Jesucristo. Ellos dijeron, Jesús es una persona divina y no dos personas, como un hereje había dicho. La segunda lógica, o verdad, o proposición: Jesús tiene dos naturalezas, es Dios y hombre verdaderamente. Eso no lo cuestiona nadie. Pero la tercera conclusión es la siguiente: María es madre de una persona divina y por lo tanto es madre de Dios. Es una lógica absurda. Por favor, es como si yo dijera esto. Escúchenme con atención. Dios llama a los ministros, primera proposición. Dios llama a los ministros, eso es verdad. La segunda proposición: existen 4 ministros en este panel. Eso es una verdad y una proposición verdadera y lógica. Cabe en nuestra mente, usted cuéntelo, hay 4. Pero yo no puedo concluir con esto, basado en estas 2 proposiciones. Todos los ministros son de Dios. Esa fue la lógica con la que trabajó el concilio de Éfeso en el año 431, contradiciendo a lo que ya Atanasio había dicho en el concilio de Nicea y que fue posteriormente ratificado en el concilio de Constantinopla. No se trata de desvirtuar aquí la divinidad de Jesucristo. Lo que se trata, tampoco se trata de separar las dos naturalezas de Cristo. Nosotros no separamos las dos naturalezas de Cristo, pero no podemos admitir, no podemos concebir la idea de que Dios haya tenido una madre. Ellos explican esto y dicen, lo que pasa es que María es madre de Dios no desde la eternidad, sino en el tiempo. Pues déjeme decirle que Jesucristo no tuvo que nacer para ser hijo. Jesucristo es hijo desde la eternidad. Él llegó a existir como hombre cuando nace de la bendita Virgen María. Se encarna, y eso es un milagro que las mismas escrituras nos dicen cómo sucedió. El Espíritu Santo engendró el cuerpo humano de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo no pudo haber engendrado otro Dios, porque ya Dios el Hijo existía. De modo que el dogma de María, Madre de Dios, no es bíblico. Es una aberración y es una contradicción a las Escrituras y al mismo credo niceno-constantinopolitano.
Cuando nosotros estamos hablando de eso, y yo quiero que nuestros televidentes y todos aquellos que nos están observando en este momento puedan entender, nosotros en este momento no estamos yéndonos con lanza en ristre contra María, porque la opinión que nosotros los cristianos tenemos de María es la mejor, por cuanto es lo que dice la palabra de Dios. Lo que nosotros en este momento estamos manifestando y a lo que nos estamos oponiendo es a la cantidad de doctrinas que se han hecho con respecto a María. Escuche esto, hablando del catecismo, página 129, número 495. Llamada en los evangelios la madre de Jesús. Escuche, los evangelios la denominan la madre de Jesús, no la denominan la madre de Dios. María es aclamada bajo el impulso del Espíritu Santo como la madre de mi Señor, desde antes del nacimiento de su Hijo. Dice, en efecto, aquel que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios. Y entre paréntesis, utilizan una palabra denominada Theotokos. Escuche esto. Theotokos es el nombre que se le dio a María, denominándole así Madre de Dios. Y nosotros no podríamos decir que María es la Madre de Dios porque eso no es bíblico, dado que, como el pastor Fernando bien lo ha expresado, Jesucristo no debió nacer para ser hijo. Entonces María es simplemente la madre de la naturaleza humana del Cristo eterno, porque cuando Él se encarnó, escuche esto, el nombre con el que conocemos a nuestro Salvador es el nombre de Jesucristo, es un nombre compuesto. Jesús, que habla de naturaleza humana, se le denomina Salvador, y Cristo, que habla de la naturaleza divina, y hablando específicamente del Salvador, del Mesías, entonces está hablando de dos naturalezas. Es lo que en teología se denomina la unión hipostática, la unión de la naturaleza divina y humanas en Jesucristo. Jesucristo todo Dios, todo hombre. Y más adelante dice, la piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano. O sea, es un elemento intrínseco del culto cristiano. Dice, la Santísima Virgen es honrada con razón por la Iglesia con un culto especial. Dice, y en efecto, desde los tiempos más antiguos se venera a la Santísima Virgen con el título de Madre de Dios, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades. Escuche esto, cuando nosotros leemos algo como lo que en este momento leíamos del catecismo, de la página, el numeral 971, la página 257, uno puede decir, caramba, ¿hasta qué punto se ha legislado, se ha enseñado con respecto a algo de lo que la Biblia no hace ninguna mención? Porque escuche esto, si la Iglesia cristiana evangélica hubiese encontrado en la Biblia, o si nosotros los cristianos hubiésemos encontrado en la Biblia textos que dijeran algo similar a esto, esa sería nuestra opinión, porque lo dice la palabra de Dios. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, no hay textos de referencia que indiquen semejante de pronto acierto. Entonces, no es nuestra opinión. Perdón, hay algo que es pero bien en contraposición a la Escritura cuando leíste ese numeral. Dice que María concibió, y no fue María la que concibió. No. O sea, le están dando en la connotación que fue decisión de María, y fue decisión del Padre. María es el ser más maravilloso. De los millones de billones de vientres, fue el vientre de esta sierva, de esta mujer santa, de una mujer preciosa que Dios escogió para que se gestara en su vientre la humanidad de su Hijo, para que se encarnara la segunda persona de la Trinidad. Pero María no fue la que tomó la decisión, no es María la que concibe, es el Padre Celestial quien decide. Desde el Consejo Supremo Celestial se une Padre, Hijo, Espíritu Santo y toman la decisión que para poder salvar al hombre tenía que uno, con la misma naturaleza de Dios, pero haciéndose hombre, poder salvar al hombre. Y fue cuando viene la concesión. Entonces no es María, como dice ahí, la que tomó la decisión. Ahí dice como si fuera María la que tomara la decisión de concebir al Salvador, y no es así. María es un ser preciosísimo. Ahora dice que por eso hay que rendirle culto. Mira, la palabra de Dios se enseña en Romanos capítulo 1. Dice que la gente se desvió porque comenzó a darle culto a la criatura antes que al Creador. Al único que se le rinde culto es al Creador, no a la criatura. Y María es una criatura. María no es una Dios ni una diosa para rendirle culto. Solamente se le rinde culto al Creador, al Padre.
se le rinde culto a Jesucristo, se le rinde culto al Espíritu Santo, pero no a ninguna criatura, porque eso caeríamos entonces en lo que se llama la idolatría. María es digna de imitar, es una mujer de fe, preciosa, la amamos, porque no hay una mujer como ella en la Escritura que nos narre la decisión de esa mujer, pero una cosa es que la honremos y otra cosa es que le rindamos culto. Y podemos leer el texto de Lucas, pastor, en el capítulo 1, cuando Gabriel va a donde María a anunciar el nacimiento. Dice el versículo 28, entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Y aquí está la palabra clave. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Primera palabra. ¿Una gracia qué es? Gracia es un don no merecido, es un regalo. Dios decidió escoger a María. María no escogió, que era lo que tú decías, Pastor Fabio. Y además dice, y concebirás en tu vientre y darás luz a un hijo. ¿Quién está dando la orden? Dios. El ángel lo comunica. Y llamarás su nombre, dice aquí, Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y María más adelante pregunta, ¿cómo va a ser eso? Si eso va a ser producto de una relación normal. Y Dios sella su paternidad diciendo allí en el verso 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. María es escogida por una gracia. Dios decide que María conciba, no es María la que decide, ella ser la que concibe. Ahora, hay algo curioso en esto. Si uno sigue leyendo los versículos, cuando María visita a Elizabeth, encuentra un detalle precioso. En el verso 46 de ese mismo capítulo, cuando María se encuentra, está lo que se denomina el Magnificat. Dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Es curioso que María estuviese destacando que necesita un Salvador. O sea, María estaba diciendo que ese ser que tenía allí era su Salvador, dice allí. Su Salvador. Y es curioso eso, porque está en concordancia con el libro de Romanos que dice que no hay justo ni aun uno. Volvimos y lo dijimos en el programa pasado. Un mediador tenía que cumplir ¿qué? Debía ser el oferente y debía ser la ofrenda. Tiene que ser las dos cosas, oferente y ofrenda. ¿Cuánta gente ha muerto en este mundo? Infinidad de gente. Luego, la vida que tenía que darse ahí tenía que ser santa para cubrir la justicia de Dios. Si María necesitaba un Salvador, en ese sentido no era limpia, no era santa en el sentido que estamos hablando. Y segundo, debía tener un valor infinito para cubrir a todo el mundo, si no debía estarse ofreciendo día tras día sacrificios. Por eso Jesús con su ofrenda hizo de una vez para siempre a todos santos. Entonces, igualmente María no es escogida ni siquiera, porque la palabra gracia lo indica, porque haya sido una persona que por sus obras haya merecido eso, porque si no la palabra no sería gracia. De tal manera que esta pregunta tiene una respuesta. María no puede ser intercesora, no puede mediar entre Dios y los hombres, porque la Biblia es muy clara. 1 Timoteo 2:5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Quisiera agregar, Pastor Elio, usted ha mencionado el término que acuñó el concilio de Éfeso. La palabra Theotokos le concede a María el título de Madre de Dios. Pero es increíble que años antes, el credo del concilio niceno y posteriormente el concilio de Constantinopla, antes de eso, no se hablaba de María como la Theotokos, la Madre de Dios, se hablaba de María como la Theotokos. Theotokos significa portadora de Dios. Y eso es lo que realmente es. Hubo un obispo llamado Nestorio que fue condenado de hereje porque dijo esto y lo condenaron. Otro obispo comisionado por un emperador, el obispo Cirilo de Alejandría, comisionado por el emperador Cirilo, obispo de Alejandría. Voy a permitirme leer esto literalmente. Dice, en la batalla doctrinal acerca de María, Madre de Dios, Cirilo, obispo de Alejandría, jugó un papel muy importante en clarificar la posición de nuestra fe en contra de la herejía de Nestorio.
En el año 430, el Papa Celestino I, en un concilio en Roma, condenó la doctrina de Nestorio y comisionó a Cirilo para que iniciara una serie de correspondencias donde se presentara la verdad. Estos dos personajes fueron, podemos decir así, los artífices de este título, que ratificó posteriormente el concilio de Éfeso. Pero antes de eso, a María no se le llamaba Madre de Dios, se le llamaba la portadora de Dios. La portadora de Dios, hablando de que ella sencillamente su vientre lo prestó para que Dios, el Hijo, se encarnara, tomara forma humana y poder ser así el Salvador de la raza humana. De modo que es un título arbitrario, es una aberración teológica y contradice lo que ya los otros padres de la Iglesia. Dios no anula la voluntad. De hecho, de María, Dios no anuló la voluntad. María tenía una posición y tenía una decisión que tomar en aceptar el desafío que en ese momento Dios le está entregando o no aceptarlo. Ella simplemente lo aceptó. Ahora, ¿qué hubiese ocurrido si María no lo acepta? Estoy seguro que Dios hubiera levantado a otra persona. ¿Cierto que sí? Dios levantaría a otra persona, porque en ese caso alguien tendría que ocupar, porque escuche esto, la voluntad de que el Cristo eterno se encarnara no fue una voluntad de ese tiempo de la historia, sino que fue algo escogido y dicho desde mucho tiempo antes. Desde antes de la fundación del mundo esto ya se había determinado. Es más, en la primera promesa de la redención, en Génesis capítulo 3, versículo 15, ya se había hecho mención de que por causa y por una mujer vendría la simiente que derribaría, que agotaría, que acabaría con la misma imperio de la muerte, es efectivamente al mismo diablo. Entonces estamos hablando de cómo María, en un acto de grandeza, en un acto de amor, ella aceptó el desafío y como consecuencia de esto pudo vivir en la bendición de Dios. Ya, Pastor Elio, para apoyarlo bíblicamente, Lucas capítulo 1, versículo 38, después que el ángel le explica todo esto, dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a la palabra. Dios decidió, María aceptó. Pero es interesante lo que decía el hermano Fernando, de que fue en el concilio de Éfeso, y la historia universal, no lo dice la Biblia ni lo decimos nosotros, la historia universal narra que el culto a María se inició en la ciudad de Éfeso, porque ahí fue donde terminó María sus últimos años, en la casa del apóstol Juan en Éfeso, y ahí es donde se levanta el culto a María en Éfeso, y llama la atención que precisamente en el concilio de Éfeso es que se toma esa doctrina que es contraria a las Escrituras. Vamos a esa próxima pregunta en el día de hoy, una pregunta del panel de respuestas, en un tema que queremos reiterarlo. No es nuestra intención atacar a María. Le amamos, estamos absolutamente seguros de la bendición que ella significó, pero lo que no aceptamos es que en derredor de ella se tejen una cantidad de doctrinas que no son bíblicas, no son bíblicas. Para nosotros es muy importante su ministerio, pero vuelvo a decirlo, no significa con esto que ella sea la corredentora de la humanidad. Vamos a esa segunda pregunta. ¿Fue María inmaculada en su concepción? En primer lugar, debemos entender y explicar qué significa la inmaculada concepción. De pronto la gente piensa, y muy popularmente la gente no entiende exactamente a qué se refiere este término, y piensan que la inmaculada concepción consiste en que María concibió a Jesucristo libre de pecado y siendo ella una virgen. Eso lo podríamos nosotros mirar en las Escrituras, pero cuando nosotros hablamos de la inmaculada concepción, lo que estamos diciendo, o lo que se dice con respecto a que ella es inmaculada en su concepción, es que cuando ella fue concebida por el papá de ella y por la mamá de ella fue inmaculada, de la misma naturaleza inmaculada de Jesucristo, tanto que cuando ella fue concebida como persona sobre esta tierra, no vino sobre ella la herencia que todo ser humano tiene, que es la herencia de pecado. La inmaculada concepción, dice el Catecismo de la Iglesia Tradicional en la página 128, los numerales 490,
Para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. El ángel Gabriel, en el momento de la anunciación, la saluda como llena de gracia. En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente poseída por la gracia de Dios. A lo largo de los siglos, y escuche esto es muy importante porque es a lo largo de los siglos, la mariología, las doctrinas que se han hecho con respecto a María, no fueron doctrinas que se dieron en un momento circundante y propicio de la historia, sino que lo que se dice de ella se fue diciendo a lo largo de la historia. Es decir, que fueron dogmas, fueron parámetros, fueron bulas de los jerarcas de la iglesia tradicional que lo fueron ratificando. Dice, a lo largo de los siglos, la iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, había sido redimida desde su concepción. Es decir, que ella no necesitó de un Salvador, en contra de lo que dice la palabra de Dios, que ella misma decía, mi alma se regocija en Dios, mi Salvador. Para requerir un Salvador hay que estar en pecado. Y más adelante dice, es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en el año de 1854 por el Papa Pío IX, que literalmente dice así: la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios, del Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, el Salvador del género humano. Cuando leemos expresiones como esta, a nuestra mente llegan indudablemente textos de la Biblia, como por lo menos Romanos 3:23, cuando dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Allí tendría que haber una excepción, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, excepto María. Y la Biblia, cuando dice por cuanto a que todos, y cuando esa expresión todos, es una expresión que indica totalidad, no indica excepción. Dice, por cuanto a que todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, yo creo que le podamos explicar a nuestros televidentes, si la Biblia explica esto, de que si ella fue concebida en pecado o sin pecado, o más bien si también se mantuvo libre de pecado a lo largo de toda su vida. Pastor Elio, quisiera que usted repitiera a nuestra amable audiencia el personaje y el año que promulgó este dogma. El dogma de la Inmaculada Concepción fue proclamado en el año de 1854 por el Papa Pío IX. Ok, este Papa Pío IX convocó el Concilio Vaticano I, unos años después, el mismo Papa Pío IX, en el año de 1869. Año de 1869, de 54 hasta el 69, pasaron apenas unos cuantos años, ¿verdad? Ok, este Concilio Vaticano I se reunió hasta el mes de septiembre de 1870, un largo tiempo. Se interrumpió por la toma de Roma por las tropas de Garibaldi el 20 de septiembre. El concilio afrontó temas fundamentales de la fe y de la iglesia. Como definiciones más famosas se encuentran la potestad del romano pontífice y su infalibilidad cuando habla ex cátedra. Me llama la atención, por eso le pedí el favor de que repitiera quién fue y en qué fecha, porque es que basado en la autoridad que supuestamente le dio este concilio Vaticano I a este pontífice, es que él posteriormente, nosotros vemos que con esa misma autoridad investida, es que proclama todo este concepto del dogma y todo este sistema de adoración y todo este sistema del culto y de la Inmaculada Concepción de María. Ahora, esto posteriormente se cuestionó, pero quisiera que el pastor Fabio dijera cuándo finalmente se ratificó, porque hubo críticos aún dentro del mismo seno de la iglesia tradicional con respecto a este dogma que se proclamó aquí por Pío IX. Pero finalmente, ¿en qué año exactamente fue, pastor Fabio? El 8 de diciembre de 1950 ya quedó estipulado como el 8 de diciembre de 1950, mire, el siglo pasado apenas, siglo pasado. Esto quiere decir de que no ha habido estabilidad doctrinal ni teológica en el seno de la iglesia tradicional. No la ha habido.
ellos han desplazado poco a poco la autoridad de la palabra y le han dado a la tradición eclesiástica la misma autoridad que a las escrituras, hasta el punto de desplazarla y de declarar cosas como esta, que el pontífice de Roma es infalible cuando habla ex cátedra, es decir, no tienen que reunirse en un concilio de obispos para que se acepte como un dogma lo que dice. No tiene que reunirse. Es increíble. Nosotros creemos que la única infalible e inerrable es la palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene errores, la palabra de Dios no se equivoca cuando habla en materia de doctrina. De modo que usted puede juzgar, estimado televidente, a quién realmente nosotros debemos creer. A la autoridad de un concilio, a la autoridad de un pontífice, de un patriarca, o a lo que dice la Sagrada Escritura. Nosotros no aceptamos el hecho de la Inmaculada Concepción de María porque la Biblia es bien clara. No hay justo ni aun uno, dice la Escritura, ni aun uno. Y eso excluye a María. Ahora, y es interesante que veamos algo. La palabra del Señor no habla nada sobre lo que son los libros canónicos aceptados por el canon. No habla nada sobre los padres de María, ni habla de la genealogía de María, ni nada por el estilo. Pero, para decir algo, o sea, María tuvo un padre y una madre natural. Ahora, la doctrina del pecado original, el salmista David lo dice en el Salmo 51, versículo 5, dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y en el Salmo 58, el mismo David dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. O sea, hay algo que es claro: el pecado original. Todo ser humano después de Adán y Eva nacieron con la herencia de pecado. Todos los seres humanos, excepto uno, Jesucristo. Fue el único. Los demás seres humanos, todos nacieron. Y todos los seres humanos necesitaban un Salvador. Por eso es que María dice clarito: mi alma se engrandece en Dios mi Salvador, reconociendo la necesidad que tenía María de un Salvador. Y es que María fue una mujer creyente, creyó que al comienzo de su vida no entendió que venía de Jesús, no entendió cuando llegó a los 12 años, pero posteriormente, cuando ya vio todo el proceso, María entendió que realmente Él era el único Salvador y por lo tanto lo reconoció como tal. Y la vemos, por ejemplo, a María en el aposento alto, orando y recibiendo el bautismo en el Espíritu Santo. Si fuera María Dios, como dice la Madre de Dios, no necesitaría el bautismo en el Espíritu Santo. Y ella está ahí, en Hechos capítulo 1 y 2 se narra que María estaba en el aposento alto y recibió también la investidura de la promesa que Jesús le había dicho que le iba al Padre. Entonces, María no nació sin pecado. María, perdóneme, amado, yo no lo quiero afectar a usted, yo lo amo grandemente, pero yo tengo que creer la Escritura. María, como toda criatura creada por Dios, por el pecado de Adán y Eva, nacemos en pecado y necesitábamos un Salvador, Jesucristo. Fabio, y el libro de Romanos, capítulo 5, verso 12, corrobora la herencia. Dice: porque como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Si hay alguien en este planeta que algún día ha tenido la presunción de decir que no es pecador, solamente podremos buscar si no hay tumba para él. Si murió, es consecuencia del pecado, porque la paga del pecado es muerte, la herencia de Adán es muerte. María murió, tenía que morir. El único ser humano que murió y resucitó porque no era pecador fue Cristo. De resto, toda la muerte ha cobijado a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto incluye a María, tanto que ella reconoce que requiere un Salvador. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, decía Pablo a los romanos. Eso incluye también a María, por supuesto, porque nació en esta tierra y desde luego su vida, siendo una vida de ejemplo, reconoció a Jesucristo también como su Salvador. Vamos a esa próxima pregunta en el día de hoy. Veamos. ¿Se mantuvo María siempre virgen? Es una pregunta que en este momento
absolutamente seguro está en el corazón de muchos de nuestros televidentes. Leemos literalmente en la página 131 del numeral 499 del Catecismo de la Iglesia Tradicional. Dice que la profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la Iglesia celebra a María como la Aepartenos, la siempre virgen. Cuando nosotros leemos algo como esto, nosotros tenemos que conjugarlo. ¿Será que eso dice así la palabra? Porque ciertamente había una profecía, y esa profecía se cumplió al pie de la letra. Era que aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel. Pero cuando nosotros estamos hablando que María mantuvo siempre virgen, absolutamente eso es de pronto irrelevante en un caso como este, pero necesitamos hablar de esto para poderlo mostrar a la luz de lo que se ha enseñado a lo largo de toda la historia. ¿De qué podríamos nosotros explicar? Yo creo que el pastor Fabio, que no solo en su conocimiento teológico, sino además en su conocimiento médico, nos puede explicar un poco acerca de esta siempre virgen de María. Bueno, sabemos que la profecía de Miqueas 5:2 era que una partenos, una virgen, una mujer que no conocía varón, una doncella, iba a ser la madre del Salvador. Pero dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 1, versículo 25, pero no la conoció, hablando de José, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Dios habla hoy, dice, pero no tuvo relaciones sexuales hasta que dio a luz a su primogénito. Y cuando el ángel visita a María, que está en Lucas capítulo 1, el versículo 34, María le hace una pregunta al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea que María, concepción, era una mujer virgen, pero después de la concepción de Jesús, del nacimiento de Jesús, pues José y María tuvieron relaciones sexuales, porque Dios no iba a atentar contra un principio de su palabra, porque la primera institución que Dios creó fue el matrimonio. Cuando puso a Adán y a Eva, le dijeron, multiplicaos, produzcan y sojuzguen la tierra. ¿Cómo era? Eso sería, o sea, piense usted, en el caso suyo, si usted fuera una mujer que Dios le dice, bueno, vas a hacer esto, pero no vas a vivir con este hombre, pero nunca la vas a tocar. Eso sería atentar contra el matrimonio, atentar contra la institución del matrimonio. Ahora, la palabra de Dios dice que José conoció a María. José tuvo relaciones, José tuvo vida marital con María después del nacimiento de Jesús. Y bueno, la Biblia tiene un poco de datos que nos corroboran esto. Pero vayamos un porte a la parte médica del tiempo de Jesús. María no tuvo a Jesús por cesárea. María tuvo a Jesús por un parto vaginal. Se sabe médicamente que hay ciertos casos en que las mujeres después de un parto natural pueden permanecer con su himen intacto, lo que se llama el himen complaciente. Pero, bueno, digamos que pasó el caso de María. Bueno, María tuvo un himen complaciente y quedó virgen, pero la Biblia dice que después que nació Jesús, José la conoció, entonces no fue virgen. María tuvo su vida normal, una sierva normal, hace desde su casa, barría, trapeaba, hacía la comida de José, de Jesús, alimentaba al bebé, le daba de pecho, le daba el biberón, todo normal, porque María era una mujer normal dentro de la vida judía. Ahora nosotros hablamos, y ese término que cuando ella le dice, pues no conozco varón, esa expresión conocer, ese término conocer, es el mismo que se refiere allí cuando dice, y conoció José a su esposa, a su mujer, la conoció. Ahora, ese es el término que siempre a lo largo de la historia, cuando nosotros hablamos de conocer, ¿no? Decir, no, yo conozco a fulano de tal, yo lo conozco. Ese es un término que bíblicamente, dentro de la cultura judía, cuando se hablaba de conocer, se hablaba específicamente de una relación sexual. Tanto que en el caso de Abraham y de Sara, también se dice que Abraham conoció a Sara, y por causa de ese conocer fue que vino Isaac. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de ese término allí, de conocer, ahora hay un término, yo estoy seguro que nuestros televidentes en este momento se está haciendo esa pregunta, no forma parte
número de preguntas de este día, pero la gente, yo estoy seguro que pregunta, pero yo veo que los cristianos evangélicos dicen que María tuvo más hermanos. ¿Eso de dónde ha salido? Yo quiero que le podamos decir algo a nuestros televidentes, así de una manera muy breve, en cuanto a si María tuvo o no tuvo más hermanos. Ahora, Pastor Elio, antes de que el Pastor Fernando entre, la palabra conocer en la Biblia en cuanto siempre se refiere a la relación de esposos, de pareja. Por eso está en Abraham. Cuando no es pareja, no se dice conoció. Entonces, esto asegura de que ya ellos estaban casados y tuvieron su relación normal. Bueno, es interesante. Yo me pongo en el lugar de José. José era un hebreo, un judío, que creía también en la bendición que Dios derramaba cuando había una familia numerosa. Acordémonos que esta gente es de una cultura oriental y para ellos el tener hijos es símbolo de la bendición de Dios. Entonces imagínense usted a José, José se aguanta el primer brinco, como decimos nosotros los costeños. Compadre, el hijo que usted va a tener no es suyo, ¿sí? Aguántese eso, el hombre, si no es por el ángel, el hombre no lo acepta. El ángel le aparece y le atestigua. Ok, me aguanto el primero, pero por favor, toda la vida me tengo que aguantar yo con el deseo y la bendición que significa tener hijos. No, yo no creo, por favor. La fe no va en contra de la razón, va más allá de la razón, pero no la contradice. El hecho es que él no la conoció hasta que dio a luz a su hijo, al que llamaron por nombre Jesús. Y conocer es pasado en el griego imperfecto, que habla con precisión el lapso de tiempo durante el cual José no tuvo trato marital con ella. Después de eso, evidentemente, como un hombre de familia, un hombre con una esposa, pues tuvo sus normales relaciones y además de eso, tuvo hijos. ¿De dónde sacamos nosotros eso? De la Biblia. El Nuevo Testamento da testimonio de que María tuvo más hijos. Pastor Elio, el pasaje de Marcos capítulo 6 hace un relato de los hermanos de Jesús. Dice el verso 3, cuando la gente se estaba refiriendo a por qué Jesús estaba en la sinagoga predicando, entonces el pasaje dice, ¿no es este el carpintero? La gente estaba asombrada. Hijo de María, y empieza a decir, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón, ¿no están también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Es decir, estaban diciendo, este no es una persona del pueblo, que nosotros vemos a sus hermanos dando vuelta por ahí, es más, sus hermanas las hemos visto jugando allí. Es lo que el pasaje dice. Algunos desmitifican este pasaje diciendo que se le llamaba hermanos a los discípulos. Primos. O primos, ¿verdad? Pero el pasaje de Juan en las bodas de Caná es bien cierto en esto, dice el capítulo 2, verso 2, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Pero dice después, el verso 12, después de esto, después de que aconteció el milagro, descendieron a Cafarnaúm él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Hay una distinción clara allí entre hermanos y discípulos. Bien, estamos a punto de terminar este panel. Ha sido un tema bien profundo, bien contundente, bien polémico. Y lo que más me preocupa a mí, lo que más me llena de incertidumbre, es el hecho de que muchas personas están quitando a Jesucristo de su trono y están colocando en su lugar a su madre. María no es la salvadora, escúchelo. María es la madre de la naturaleza humana de Jesucristo. El Salvador es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es este pues el tema que hemos querido tratar en el panel de respuestas, en el tema de la mariología, religiones, sectas y doctrinas. Ese ha sido nuestro tema. La próxima semana nos encontraremos una vez más aquí en el panel de respuestas para dar continuidad a este tema, a un tema de profundidad, a un tema de actualidad, a un tema de tanta bendición como es este tema que hemos estado a la luz de la palabra tratando. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les agradecemos a cada uno de nuestros panelistas su presencia en este lugar. Mil bendiciones para todos ustedes. Sus aportes, sus apreciaciones han llenado nuestro corazón de tremenda bendición. Y a todos ustedes nos vemos la semana próxima en una vez más un tiempo del panel de respuestas.